Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Quiero contarles hoy día en un nuevo Café Con tenemos algunos invitados bastante interesantes. Ellos tienen una agrupación que se dedica y que se preocupa de esta nueva forma de estar en familia, o decirlo de alguna forma, donde los papás también somos protagonistas del hecho de poder estar con nuestros hijos más allá de lo que pasaba antiguamente, que siempre la tuición la quedaba o la tenía por sí la mamá. Cuéntenos, Luis, Camilo, Daniel. Ya, y Daniel, cuéntenos un poquito de qué se trata su agrupación, cuánto tiempo lleva. Cuéntenos un poquito. Bueno, nosotros somos custodia compartida. ¿Ya? Hacemos, cuando se empieza a promocionar lo que es la ley Amor de Papá, Uh-huh. ya cuando se empieza a colgar el tema de que padre y madre tengan los mismos derechos sobre los hijos, ¿ya? Se logró acto en el Congreso, ya se pudo establecer la corresponsabilidad parental, pero no así la custodia compartida, que sí está en el inciso puesta, pero no se ejecuta. Porque No se ejecuta. no, Ya. porque solamente es de mutuo acuerdo entre las partes. Entendemos que en una relación conflictiva, cuando está la separación, Claro. nunca hay un mutuo acuerdo, que es el mayor porcentaje de las separaciones que hay en este país en este momento. Y que muchas veces sucede que por el solo hecho de llevar la contraria, uno dice que sí y el otro al tiro dice que no. No, y por supuesto, ¿No? porque en realidad lo que nosotros estamos tratando, y nosotros nacemos como organización por eso, por promover los derechos de los niños. Y al final no se trata ni del derecho del papá ni del derecho de la mamá, sino que se trata del derecho del niño a estar con sus dos papás, estén estos juntos o estén separados. Si al final no debe cambiar la relación que tienen, la relación de amor y cuidado con sus padres, si estos están separados. Claro, uno se separa de la pareja, Claro, pero no uno nunca de los deja hijos. de ser papá, nunca deja de ser de mamá. Y aclarar un poco que no somos solo papás que estamos en esta organización, también hay mamás, hay abuelos, o sea, es toda familia extensiva que está, no solo que han tenido problemas con esto, sino que han entendido que en realidad para tener una sociedad más justa en Chile lo que necesitamos es tener igualdad real, tanto en términos legales, en la legislación vigente, como en la cultura. Si al final el problema tiene que ver sobre todo con una forma cultural de entender la familia, una forma cultural de entender la paternidad también y la maternidad, donde en realidad estamos pensando en categorías que son más bien del siglo XIX. No hay que olvidar que la ley que estaba vigente hasta el año pasado venía del 1855. Claro, eso es importante, O sea, démoslo a conocer, porque para la señora Juanita que está en la casa, o la señora Patricia, o la señora Berta, lo que sea, ya expliquémosles qué es lo que pasaba hasta cierto tiempo con el tema de la custodia de los niños y qué es lo que pasa ahora. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué no se ha avanzado tanto? Contémonos un poquito Mira, desde el principio. A ver, hasta el año pasado, hasta junio del 2013, nosotros estaba vigente el artículo 225 del Código Civil, donde se decía, en cualquier caso de separación, los niños se quedan con la mamá. O sea, Sí, cualquier caso de separación, los niños se quedan con la mamá. Esto cambia con la ley 20.680, que es la conocida como ley Amor de Papá, donde se dice, bueno, en caso de separación, los niños van a estar con el papá con el que sea más apto para estar con ellos. O sea, ya el papá no tiene que probar que la mamá es mala, que la mamá es malvada, como tenía que suceder antes, sino que ahora el papá que esté más apto para estar con sus niños, bueno, él va a ser el que está, y ahí hay una serie de criterios que se establecen en la ley, una serie de perspectivas. Pero para nosotros eso fue un paso, un primer paso, y por eso nosotros creamos esta organización, por eso nosotros seguimos trabajando, porque ese paso tiene que ver con, bueno, se queda un papá con los niños y el otro tiene un cierto relación directa y regular, que es lo que se conoce como el régimen de visita. Pero a lo que nosotros apostamos no es tanto a esto que se entiende por custodia compartida, que es dividir al niño casi como Salomón. No se trata de eso, no se trata de partir al niño en dos, sino que se trata de compartir las responsabilidades, compartir los deberes, y por cierto que un papá no se lleve toda la carga para un solo lado que tiene que ver con el colegio, con los gastos y todo eso, y que el otro sea un cajero automático, que era lo que sucedía hasta ahora y que sigue sucediendo muchas veces. Y por eso, ese es el cambio fundamental que se crea por una figura legal que se llama la corresponsabilidad, donde se establece que el papá y la mamá tienen los mismos deberes y responsabilidades sobre el niño. ¿Y cómo se hace hoy día? Porque en algún momento
en el momento que se termina, digamos, la relación, comienza la separación, lo más probable es que ambos padres digan, no, yo quiero tener al niño. Hoy día ¿Cierto? existe... ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Porque va a ser muy difícil. Sabemos que si en definitiva una pareja se separa es porque hay conflictos Exactamente. mayores, mayúsculos, que impiden que esa relación se siga desarrollando. Sí, bueno, la apuesta nuestra, o sea, lo que define nuestra organización es la modalidad de cuidado compartido. Ahora, Ok. no solamente nosotros nos enfocamos al hecho de separación de pareja, en el fondo nosotros propiciamos la participación de ambos papás, estén o no estén separados, indistintamente de qué tipo de familia en la práctica tenga alrededor el niño. Nosotros propiciamos justamente que ambos padres estén permanentemente haciendo valer el derecho del niño de estar presentes en la educación, crianza y en todos los aspectos relacionados al desarrollo del niño. Ahora, esta modalidad de cuidado compartido, ¿cómo se podría dar en una situación conflictiva, por ejemplo, frente a alguna separación? Actualmente, si hay algún problema de conflicto en la pareja, en los dos padres del niño, para que sea factible esta modalidad de cuidado compartido, por ley, lamentablemente tiene que ser sí o sí con acuerdo de ambas partes, ¿ya? Y si una de las dos partes no quiere esta modalidad de cuidado compartido, no se aplica. Ahora, nosotros ¿Y se da a favor de la mujer? No, hoy día existe una norma supletoria, o sea, Ya. o la norma que queda por defecto cuando Ajá. las parejas se separan, que fue algo que nosotros peleamos harto y que al final salió así del Congreso cuando estábamos tramitando la ley, que fue el tema de que hoy día los niños quedan con el padre que está viviendo, así está la ley. La ley dice, los niños se quedan con el padre que estaban viviendo hasta ahora y eso también es súper O sea, discutible. en otras palabras, el que se va de la casa pierde. Exactamente, y eso, Y por lo general, el que eso- se va de la casa es el papá. eso también es discutible y debiese ser también Y sí. motivo de modificación. Claro, y si no preguntan por el artículo 150, que es otro cuento, digamos, que tiene que ver con otro tema. Ya, pero démosle. Sí, bueno, pero ese es un punto de vista legal, de que Ya. actualmente la ley está así. Pero no obstante eso, hay varias formas de mejorar en la práctica cómo se puede llegar a una modalidad de cuidado compartido, sin profundizar conflictos, sino propiciando justamente algunas herramientas que actualmente tenemos disponibles. Por ejemplo, favorecer el tema de las mediaciones. La mediación podría ser un instrumento bastante más útil si es bien manejado, bien tomado en cuenta, para lograr estos acuerdos, ¿ya? Pero actualmente la forma como se puede llegar a una mediación exitosa es muy difícil, porque si las dos partes no están con la predisposición de colaborar en una mediación, simplemente la mediación se frustra, Exacto. ¿ya? Pero nosotros tenemos otra mirada, que en el fondo partir desde ya con una modalidad de cuidado compartido per se, estén o no estén separados los padres, ¿ya? Ahora, ¿cómo ponerse de acuerdo? En ese momento se usa la mediación, pero yo no puedo dejar una mediación votada, por decirlo, Claro. simplemente porque voy a sacar una ventaja, no. Es la forma de justamente perfeccionar los acuerdos que se pueden llegar a tomar. ¿Y cuál es la disposición o creen ustedes la mejor forma de poder compartir esta tuición? Como una cantidad de días para cada uno, que el niño viva en cierto lugar una semana, un semestre, Bueno, una cantidad de días. Hay ¿Cómo? variedad de formas de cómo llevar a la práctica el cuidado compartido, y no necesariamente refleja matemáticamente o aritméticamente una cantidad de tiempo por cada uno de los progenitores. De Ya. hecho, hay montones de otros países más desarrollados con más aplicación de Claro, esto se variedad, da en otros países, y por lo tanto. que ha resultado ser bastante positivo en el desarrollo del niño. Ya. Hay bastante experiencia de varias formas. ¿Y cuáles son algunas de ellas, por ejemplo, para que le podamos contar a... Mira, es que lo fundamental es que cada familia tiene sus dinámicas. Ujú. O sea, y cuando tú obligas desde lo legal a cada familia a ponerse de acuerdo, porque les dices, ya mira, esta es la base va a ser que tú vas a estar una semana y una semana, pero eso es la base. Ya. O sea, ustedes pónganse de acuerdo y ahí ellos van a ver, y no se trata solo de tiempo, si es una sola de las variables que Ya. incluye, porque también hay que ir a las reuniones de apoderados, también hay que ir a los consultorios, a participar de la salud, también hay que hacer las tareas. O sea, es una sola de las variables la cantidad de días que está, y eso tiene que ver, y nuestra posición es
poder tender hacia el acuerdo que tome la familia, porque al final, hoy día que tenemos una ley que es injusta en realidad, que propicia la injusticia, que propicia la desigualdad, bueno, tenemos que se frustran las mediaciones, hay un escaso porcentaje de mediaciones que funcionan, pero además tenemos que no se llegue a acuerdo. El tribunal es el que tiene que decidir y decide por una u otra parte. Lo que nosotros queremos es que, bueno, el tribunal diga, ya, ustedes pónganse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, el juez decide, y el juez es un sujeto ajeno a la familia, no conoce la realidad de la familia. O sea, la idea es que la misma familia porque al final no dejan de ser familia tampoco. Si al final una separación no implica dejar de ser familia, siguen siendo padres separados o no. Ese es un poco lo que nosotros apostamos, y que no tiene solo que ver, o sea, hemos hablado harto y tiene harto de la legalidad y de cómo funcionan los tribunales, pero también tiene que ver, como te decía, con la forma en que nosotros y en que los establecimientos educacionales, por ejemplo, asisten a este principio de corresponsabilidad, donde nosotros necesitamos que, por ejemplo, se le dé la misma información al papá y la mamá. Muchas veces se bloquea, y es algo que nosotros estamos trabajando también para que se le brinde la misma posibilidad de compartir al papá y de participar activamente de la educación. Lo mismo en la salud. O sea, no es posible que a un papá, por estar separado, se le niegue información acerca de la salud, o que no pueda participar, por ejemplo, alguna operación grave. O sea, eso es bastante... son cosas que tienen más que ver con lo cultural, que al final nosotros sabemos que la legalidad funciona mucho más lento, y la burocracia funciona mucho más lento que lo que avanzan los procesos sociales. Nosotros queremos impulsar ese proceso social, y también queremos modificar cómo se están haciendo las cosas en los tribunales de familia, que ahí hay hartos peros, porque al final es una ley nueva, es una ley que estamos en rodaje todavía, y que la práctica va a ir diciendo cómo se va a ir aplicando, y en esa aplicación es donde nosotros queremos influir, y queremos que sea lo más justa posible y lo más igualitaria posible, por el bien de los niños. Hay un tema que es legal, que definitivamente hay que discutir y hay que aplicar, pero también está la otra parte, la parte que está dentro de la familia, cómo poder llegar a que, por ejemplo, no exista la alienación parental respecto a la madre o respecto al padre, porque cuando las familias, cuando las parejas se dividen, se separan, siempre está que tu papá es tal cosa, que tu mamá es tal cosa, entonces el niño está en un conflicto permanente, donde ¿será verdad que mi papá es tan malo? ¿O será verdad que mi mamá es tan mala? Hay todo un tema importante ahí, que hay que ver cómo se soluciona, porque es difícil poder decir o decretar una ley, o llegar a lo mejor en el Congreso a poder definir eso, porque es algo que va mucho más allá de una ley en sí, sino que en las prácticas de cada uno como persona, como familia, siendo que el papá y la mamá obviamente terminan enojados, molestos por actitudes de ambos lados. Nadie es perfecto, por lo tanto... Sí, bueno, el fenómeno de la alienación parental, que si bien está asociado a un síndrome, no está tan claramente, nosológicamente, definido como un síndrome o una enfermedad propiamente tal. Pero es un fenómeno que pasa, ¿ya? Claro. Ahora, dentro de las formas para prevenir eso, tal vez lo más lógico justamente es mantener contacto con ambos padres, ¿ya? Si tú colocas, por ejemplo, en una situación en que el niño está alejado de uno de los dos progenitores, va a ser mucho más probable que se llegue, si lamentablemente sea esa situación, y que se favorezca justamente la alienación del concepto del papá a ese hijo. Por el contrario, si el niño participa con contacto regular, permanente, con los ambos padres, él mismo se hace su vida, entonces va a ser menos probable que se genere ese síndrome. Y sobre todo esta presencia que hablamos, la presencia permanente, tiene que ver también con sacar a los niños del conflicto. O sea, los niños no pueden ser más la moneda de cambio, porque al final todos hemos tenido alguna separación, ya sea de pololeo, de matrimonio, de cualquier cosa, y esas separaciones son conflictivas de por sí. Bueno, lo que nosotros queremos es que cuando hayan niños de por medio, los niños se dejen afuera. Los niños no tienen por qué sufrir ese conflicto, si es un conflicto de adultos. Y ese es un poco lo que planteamos, que al final es derecho del niño no tener que tener discusiones de grande, no tener que tomar partido por uno de los dos papás, y eso también es un poco vulnerar el derecho del niño a querer a sus dos papás. O sea, y la mejor manera de eso, como te digo, es la igualdad de condiciones en términos legales, la igualdad de condiciones en términos de participación real,
en las actividades del niño y de poder verlos. Y al final el contacto directo con su papá, el amor, el cariño que se entrega ahí, es lo que al final genera esta relación que todos tenemos con nuestros papás y que queremos también llevar a nuestro hijo. Y porque al final, cuando los niños siguen en estas dinámicas de conflicto durante tantos años, cuando tengan que enfrentarse ellos mismos después con algún conflicto, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Como lo aprendieron. Y como lo aprendieron fue esta manera bien mala, donde a ellos los metieron en un conflicto de adultos. Y nadie quiere eso. Y eso es un poco lo que se requiere para aquello, es por supuesto tener una legalidad que ayude, que tienda al diálogo, que aun cuando los papás se separen, los hijos estén fuera de ese conflicto, y estando fuera, bueno, el niño es una cosa que ya está claro, el niño está con los dos papás y eso no es moneda de cambio ni por plata en los divorcios ni por ninguna otra cosa. O sea, ese es un poco la forma que nosotros entendemos que es la mejor para prevenir tanto esto de la alienación parental, como por supuesto los otros temas de vulneración de derechos que suceden muchas veces en estos casos, donde los niños se transforman en una forma de negociación dentro de las parejas que se separan. ¿Cuál ha sido la labor, el trabajo específico que ustedes han desarrollado en este último tiempo para poder llegar a poder hacer alguna modificación o a poder tener este tema en la palestra? ¿Han hecho algunas acciones específicas durante este año, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos en contacto con la Seremi de Educación, tanto como de Salud, ¿Ya? para que también salga un informe, una circular donde permita que padres también se acerquen a compartir esta instancia de salud del niño, tener acceso a esa información, que en muchas ocasiones es negada solamente porque hay algún conflicto entre los padres. A veces sin existir algo legal. En los colegios también, donde padres se acerquen, que los colegios también empiecen a motivar, que los padres se acerquen a la relación de los niños, tienen la la educación. obligación. Claro, porque de hecho la ley lo dice, que los colegios tienen la obligación de darle información a los padres o apoderados, en este caso, ya de todo el desarrollo que tienen los niños. Entonces, no dejarlo ahí y el papá, por ejemplo, se va a preguntar y diga, oye, quiero saber qué estado está mi hijo. No, usted no puede tener información a esto, porque hay la otra parte dice que usted no tiene, está negado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos Muchas veces tampoco dejan retirar a los niños, los mismos padres de los colegios. Claro, y esto se llama un conflicto donde al final el niño está presente, lo está viendo. Claro. Entonces el niño a lo mejor ve al papá que está afuera y no lo puede ver. O sea, él está ahí y no tiene contacto con el papá. Y al final, ¿qué pasa? Que en estos momentos los papás, con tanta oposición que tiene el sistema para poder tener una relación sana con su hijo, se empieza a cansar, porque esto es un desgaste económico, psicológico y también es un desgaste del niño. Entonces, papá tiende por alejarse. ¿Cómo hacer lo que decían ustedes, que la relación del padre con el hijo no sea como una especie de cajero automático? ¿Cómo lograr eso? Bueno, lo más importante, creemos nosotros, para que el padre cumpla la función de padre, es justamente incorporarlo al día a día del niño, ¿ya? O sea, el contacto permanente, la relación y el apego que pueda tener con su hijo o hija, justamente es lo que ve al padre como propiamente tal padre, y no como simplemente un surtidor económico. Claro, porque en definitiva tienes que pensar que el papá existe cuando hay que ir a comprar remedios, Claro. cuando hay que ir al médico, cuando hay que pagar el Sí. colegio, cuando Mira. hay que pagar el bus escolar, cuando hay que, no sé, materiales para que el uniforme escolar, que la plata mensual, etcétera. Ahí es donde aparece el papá clásico. Claro. ¿Ya? Ahora, nuestra idea y nuestra propuesta, más allá de lo que es legal, es justamente sensibilizar y propiciar justamente la participación del papá en todos estos niveles. Hablamos de consultorio, de colegio, incorporarlo como algo tan lógico, ¿ya? Tan normal para el desarrollo del niño, que justamente esta imagen antigua, ya prácticamente arcaica, de que el papá solamente proveía y aparecía tarde, mal y nunca en cualquier otra instancia que no fuera ese punto, ese rol dentro de la familia, es lo que nosotros propiciamos. De hecho, además estamos organizando talleres de desarrollo de habilidades parentales. Ya. O sea, y no solamente para el papá, o sea, mamá, padre y todos los que interactúan con el niño, que tengan las herramientas, porque a veces no se enseña mucho eso, Ya. de cómo lograr un mayor estímulo para el niño y un potencial desarrollo del niño. Oye, y cuéntanos al tiro, me imagino que deben haber un montón de papás que están interesados en ese tema. ¿Dónde se hacen los talleres? Estamos justamente planificándolo para al corto En plazo enero. poder ejecutarlo probablemente En Valparaíso. Como escuela de verano, una cosa así. Exactamente. Bien. Cualquier información de todas maneras Sí. está en la web, custodiacompartidachile.org.
Ya. Así que ahí está todo, ahí se pueden contactar con nosotros y hacernos llegar sus dudas, consultas, y ahí nosotros estamos siempre disponibles y respondiendo. Ya, repitamos entonces, Custodia compartida Chile.org. .org. ¿Ok? Perfecto, importante porque para poder saber lo que pasa con ustedes y cuándo son los talleres, porque me imagino que hay muchas personas interesadas. Cuando los chiquillos crecen, porque estamos hablando de la niñez, estamos hablando de cuando son más chiquititos, pero ¿qué pasa cuando el chiquillo crece y ya empieza a pensar en el tema de la manipulación, que también sucede? Por ejemplo, el chiquillo que ya tiene 13, 14, 15 años ya quiere pololear, quiere salir con los amigos, quiere salir a fiesta, quiere carretear, quiere a lo mejor permiso para beber o permiso para fumar, cosas que hoy día desgraciadamente están en todos lados. Le dice al papá, no hay permiso. Pero a lo mejor la mamá, o al revés, la mamá le dice que no, y el papá o la otra persona, para llevarle la contraria, le dice, yo tengo un poquito más de tiempo porque te quedes en la fiesta. No, que mejor quede allá. Y el papá dice, bueno, ¿y por qué? O la mamá dice, ¿por qué? ¿Cómo lograr ese...? Es que el problema fundamental es de comunicación entre los dos papás, porque al final cuando no tienen una relación madura, no tienen una relación sana, que eso es esperable, bueno, cuando recién termina la relación, pero también ellos tienen que al participar de la vida del niño, ambos, los dos son padres y los dos tienen que ponerse de acuerdo ahí, o sea, ahí se están mandando señales equívocas para el niño, y al final lo que se está haciendo es generar también, como te decía, una dinámica de una disfunción en la forma en que la familia tiene de comunicarse y en la forma en que en realidad el niño va a decir, bueno, siempre va a haber un poquito más de permiso del otro lado, claro. siempre se va a poder correr la vara, y nosotros como padres sabemos que al final son los dos papás los que ponen los límites. De una u otra manera son los dos papás los que tienen que hacer eso y los dos que tienen que conversar para eso. Si al final, como sucede en cualquier familia, y esté separado o no, tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a gestionar ese tipo de cosas. Y con mayor razón, de hecho, si no están juntos ambos padres... Es que también existe una especie de competencia. Claro. Porque Con mi mayor mamá razón, o mi papá me da más permiso porque a lo mejor no lo veo tanto, y como que se siente un poco mismo lo culpable y que me da la pasada. Tú mismo lo dijiste, ahí está el problema, no Claro. lo veo tanto. Claro. O sea, ahí tenéis sentimientos Claro, por de supuesto. culpabilidad, tenéis todo ese tipo de cosas que al final se solucionan cuando tienen una relación con los dos. Claro. O sea, no va a haber esa culpa de yo te doy más permiso porque te veo solo los domingos. Claro. No, pues va a estar participando todo el tiempo y no va a existir ese tipo de cosas. Y aún así, en esa situación, justamente la pauta de crianza tiene que ser bastante como similar entre ambos padres. Si el padre está acostumbrado a hacer de esta manera y la mamá de esta otra, bueno, el niño va a saber por dónde buscar para obtener la ganancia que busca. Exacto. Entonces, de alguna forma, a pesar de la separación que puede existir entre la pareja, tiene que haber algún diálogo, ¿ya? Y algún punto de acuerdo respecto a algunas señales que se le van a entregar al hijo. ¿Ya? Y eso también tiene que favorecerse. Y actualmente, lamentablemente, si hay algún conflicto por medio, no hay ninguna como instancia que realmente pueda ser usada en ese sentido. La mediación, como destacamos hace poco, prácticamente la mayoría termina frustrada porque no hay ningún interés en el fondo. O Ningún estímulo ningún tampoco. estímulo para que Termina eso... incrementando más el conflicto que hay en la pareja, todos estos Claro que procesos, sí. tanto la mediación como el proceso judicial, Y las son una decisiones, competencia. claro, y las decisiones que tienen que ver con el niño van a ser más conflictivas aún. Entonces- Porque como te digo, o sea, pasan muchas veces a ser moneda de cambio para X cosas. Sí. O sea, si tú crees que no le dé permiso, que la cosa sea más cortita, tú dame por el otro lado lo que yo necesito. Por eso lo que necesitamos nosotros es fomentar que ambos padres, como igualdad en responsabilidad que tienen, ambos participen. Tenemos que dialogar, papá y mamá. O sea, la pareja se separó, pero los papás siempre vamos a estar. Los Claro. papás siempre están presentes en la vida del niño. Entonces, como tal y por respeto a los derechos que tiene el menor, nosotros tenemos que saber dialogar y llegar a un acuerdo para que el niño se desarrolle de buena forma. ¿Cuántos niños? Dos. Dos. Una. ¿Una? Uno. ¿Y muchos conflictos? En general, ¿no? ¿Se ha podido lograr un buen entendimiento, un buen diálogo? Se avanza. Ya. Ya siempre es perfectible la forma de Siempre cuesta. mejorar. Cuando hay predisposición de hacer bien las cosas, se lo ve lograr. Sí, Yo creo que es posible llegar o tener una buena relación, no digamos ni siquiera de amistad, pero sí de entendimiento
Es que cuando uno pone por delante siempre el amor a los niños, ahí está todo, ahí está la clave. O sea, al final no, cualquier otra cosa deja de importar. Pero destacar también que aquí, pucha, justo en esta mesa somos solo papás, pero no están las mamás también que están con nosotros, ni los abuelos que están participando con nosotros, porque al final nosotros no estamos por los casos particulares que podamos tener, no, o sea, nosotros estamos por este interés que al final quizás no tenga la repercusión que quisiéramos en nuestra familia o en las realidades que tenemos cercanas, pero sí que tenga una repercusión en cómo Chile va a educar y cómo Chile va a criar a sus niños. O sea, ese es el objetivo más primordial que nosotros buscamos, que no tiene que ver tanto con nuestros casos particulares, sino que con un montón de personas que están silenciados. Y al final estos problemas tienen una cifra negra de ser silenciados, de no aparecer en los medios, de no aparecer en ningún lado, pero existe y es una problemática que no solo está en Chile, o sea, tenemos las realidades de muchas otras partes donde esta problemática de la obstrucción de vínculos, de la separación de los papás, de divorcios conflictivos, terminan siendo una problemática que está generando que muchas organizaciones se hayan levantado alrededor del mundo. O sea, nosotros no conocemos, por lo menos acá en América, ningún país que no tenga una organización o que no haya existido una organización de papás, mamás o de la familia en general que esté luchando contra este problema, porque al final es un problema que se da porque tenemos en muchos casos formas jurídicas, formas culturales que vienen de hace muchos años y que no se han adecuado a cómo estamos viviendo ahora, a las formas que hoy día, a las formas más modernas y donde debiésemos tender más al diálogo, donde debiésemos tender más a generar acuerdos. Siempre es importante a lo mejor copiar las cosas positivas que pueden tener algunas legislaciones a nivel mundial. ¿Cuál creen ustedes que puede acomodarse, entre comillas, de mejor forma a lo que nosotros vivimos como realidad? Realmente, como dice Camilo, bueno, depende un poco de las circunstancias, la idiosincrasia que tenga cada país. Pero en general la problemática está casi pareja en lo que es Latinoamérica, incluso Europa. Ahora, dentro de lo más próximo, este problema está presente prácticamente tal cual en Argentina, ya, Uruguay, Paraguay, Ecuador. Ahora, si bien es cierto, tal vez Brasil tiene gracias tal vez a alguna legislación un poco más favorecedora de los vínculos, está un poquito más a la vanguardia de lo que es mejorar esta dinámica. Y también hay algunos proyectos que todavía no se han concretado en México o Paraguay, pero la verdad, incluso en estos tres países que yo te nombro, falta todavía mayor impulso, ya no solamente un tema legal, hay un tema cultural que hay que potenciar, ¿ya? O sea, nosotros quizás cuando promovemos la participación no solamente de la madre, sino del padre en lo que es la crianza, en el fondo estamos dando una base de igualdad respecto de muchas cosas. Por ejemplo, de esta forma nosotros también potenciamos a que la mujer logre desarrollarse en otros aspectos y no esté limitada solamente a ser una madre postergada tal vez solamente a lo que es crianza, y nosotros nivelamos un poco la mesa, ¿ya? O sea, tal vez nosotros después comparamos nuestro discurso con lo que es incluso te puedo decir yo, hasta el feminismo y la igualdad. La verdad, nosotros estamos de acuerdo con muchas de esas premisas, ¿ya? Favorecer la igualdad en el desarrollo de ambos padres, en todos sus derechos, ¿ya? De crianza, de desarrollo. Porque como te decía, cuando la carga, y es una carga muy arraigada culturalmente en Chile y en Latinoamérica, se va solo sobre un papá en ciertas cosas y solo sobre el otro papá en otras cosas, como puede ser lo económico. Bueno, tenemos estas problemáticas que se dan que no se han adaptado al tiempo. O sea, hace tiempo ya que no es el hombre el que va a la fábrica a trabajar, a traer el sustento diario, y la mujer que está criando a los niños en la casa. O sea, el ámbito del trabajo se abrió hace rato para la mujer, hace ya décadas, y nosotros no hemos sido capaces de actualizarnos tanto cultural como en la legalidad para poder hacernos cargo de eso. Y ese es un poco, y al final nosotros si tomásemos una legalidad de otro o una legislación de otro lado, bueno, haríamos un mix y por supuesto adaptado a las condiciones de Chile. Si al final Chile tiene unas condiciones particulares, cómo se desarrollan las familias, y tampoco podemos importar un modelo extranjero y decir, bueno, hoy día vamos a hacer como se hace, no sé, en Suecia, está de moda copiar cosas de Suecia, como se hace en Suecia.
Bueno, no, nosotros necesitamos una forma que esté adaptada a las realidades chilenas, pero que siempre tenga presente que el horizonte es el diálogo. El horizonte es el poder llegar a acuerdos en la familia y a conversar, porque al final eso genera que niños mejor desarrollados personalmente, con mayores competencias, y genera que al final tengamos una sociedad mucho más justa. Al final es lo que todos buscamos desde distintos ámbitos, todos estamos buscando eso. Ese es un poco lo que queremos y lo que buscamos como organización también. Ya, bueno, reiteremos el tema de cómo comunicarnos, pero además cuéntenos qué es lo próximo que se viene. Me imagino, bueno, ya estamos prácticamente terminando el año, no nos queda nada. Pero sí, las próximas acciones que ustedes tienen concretas como para empezar a trabajar, ya nos contaron algo sobre unos talleres, y también recordarles a las personas cómo comunicarse con ustedes. Bueno, la página web está siempre disponible, www.custodiacompartidachile.org. Ahí está el mail, ahí están todos los datos de contactos y nuestras próximas actividades. En enero se vienen estos talleres de los que te hablábamos, talleres de habilidades parentales, y estamos tratando de programar alguna fecha también de reexhibición, porque nosotros estrenamos en Chile un documental argentino acerca de la temática. Estamos tratando de coordinar alguna fecha ahí para poder, entre todo esto que son las fiestas y todo, poder coordinar una fecha para la reexhibición de este documental y que llegue a mucha más gente. Esas son por lo pronto las actividades. ¿Están en las redes sociales este documental? Sí, el tema es que está censurado en Argentina. Está censurado en Argentina. Es un documental que trata la misma problemática y que fue censurado hace poco en Argentina. Nosotros tuvimos contactos con la producción allá y un poco lo trajimos acá para mostrarlo, pero allá en Argentina no se puede mostrar. ¿No está en YouTube? Está en YouTube, se sacó, vuelve, lo sacan, o sea, está ahí en esa pelea que es internet. Pero de todos modos, claro, o si no, asistir a las exhibiciones que nosotros vamos a programar del documental, que ahí vamos a tratar de coordinar algo acá en Valparaíso, en Santiago, en algún lado. Ok, perfecto. Bueno, me interesa bastante el tema. Me imagino que en todas las casas también están interesados en este tema, ya que tiene que ver con nuestros niños, tiene que ver con entregar valores, tiene que ver con la familia, tiene que ver con que ojalá los chiquillos tengan la mejor educación valórica y por supuesto posible, de que se lleven bien con su papá y con su mamá. Queremos agradecerles entonces la presencia, el hecho de que estén acá con nosotros, y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro Café Con. Que lo pasen bien. Chao.